Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de poder salir una vez más al aire y poder llevar bendición a millares de personas. En este momento ponemos este programa, Señor, en tus preciosas manos y que sea tu Espíritu Santo administrando la vida de todos aquellos necesitados. Padre, te rogamos también en esta preciosa noche por la vida de esta mujer llamada Eva, que se encuentra muy grave en el hospital. Te rogamos, Señor, que extiendas tu brazo de misericordia y traiga, Señor, una vez más la oportunidad a que esta mujer te pueda conocer. Y si es tu voluntad, dejarla vivir otro tiempo, Señor, para que testifique y hable de las maravillas que tú puedes hacer, Señor. En esta preciosa noche la ponemos en tus manos. Para algunos tal vez será de día, será de tarde. No sabemos en qué momento puedan ver esta programación, pero nosotros, Señor, te rogamos de tu bendición, por favor, Señor, en la vida de esta mujer llamada Eva. Te rogamos, Padre, de tu misericordia, y clamamos por ella, Señor Santo, maravilloso. Extiende tu preciosa mano, Señor, trayendo sanidad a la vida de esta mujer, Señor, porque sabemos que están pasando un momento difícil. Su familia, Señor, es un dolor muy grande, por lo cual te rogamos, Padre, que extiendas tú tu preciosa mano. Aunque los médicos en muchas ocasiones dicen lo negativo, Señor, te rogamos, Padre, que seas tú el que tengas tu palabra, Señor, y que seas tú el que obre de una forma maravillosa. Lo creemos, Padre, y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta preciosa noche traemos un tema que le hemos titulado Ensánchate. La semana pasada el Señor permitió que trajéramos un tema acerca de Jabes, levántate. Y en esta misma cita bíblica que tenemos del primer libro de Crónicas, capítulo 4, del verso 9 y 10, que fue el tema que llevamos la semana pasada, pero ahora el Señor nos manda y nos envía y nos enfoca en otra posición acerca de este mismo versículo bíblico. Hace tiempo el Señor me ponía en mi corazón de traer un tema de este tipo, porque directamente esta oración que hizo Jabes es una oración que abrió las puertas de mucha bendición. No solamente que este hombre había pedido ser bendecido de parte de Dios y que ensanchara su territorio, y le había pedido también que el Señor anduviera con él. Y no solamente eso, sino que como una cuarta petición, le había pedido al Señor que lo guardara, lo librara del maligno, de todo mal, para que él pudiera llevar a cabo la obra que iba a comenzar o había comenzado. Y el Señor dice que le otorgó todo lo que pidió a Jabes. Y me gustaría que me acompañes al primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, en donde dice las Escrituras: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, o sea que sobresalía en todo lo que hacía, después de haber conocido al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y su madre dice que lo llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Y el nombre de Jabes significa dolor. Era una persona que ocasionaba daño, tristeza, o sea, dolor. Por eso la madre le puso así. Y ahora vemos el verso 10. Jabes invocó, dice, al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio. Primeramente pedía la bendición, y una bendición muy especial, una bendición muy grande. ¿Por qué era grande la bendición que él pedía? Porque en segundo lo que pide él, dice, y ensancharas mi territorio. Entonces no podía ser una bendición pequeña para quedarse estacionado en el mismo lugar, sino que quería ser de bendición y extenderse. Si ensancharas, dice, ensancharas mi territorio. La tercera petición que hacía en esta corta oración Jabes, y si tu mano, dice, estuviera conmigo, estaba pidiendo aquella presencia de Dios para que lo guiara en todo tiempo, en todo momento, hacia donde se iba a tener que dirigir, en aquel camino en el cual iba a estar ensanchando el territorio. Y la cuarta petición que le pedías, y me guardaras del mal para que no me cause dolor. O sea, en otras palabras, como dijo la oración mi Señor Jesús, la oración modelo, que le enseñó a los discípulos, diciéndole, Padre nuestro que está en los cielos. Es una oración muy preciosa que el Señor, pero era un modelo de oración. No para que se estuviera repitiendo, sino que su contenido es precioso, porque abre las puertas de los cielos. Vemos que a través de esta oración que hizo Jabes, pareciera que conocía que el Señor Jesucristo iba a estar enseñando más adelante esa oración a aquellos discípulos, que serían los apóstoles de aquel tiempo. Y cuando dice para que me guarde del maligno o que me libre del mal, estaba diciendo para que aquella bendición grande que tú me das, aquel territorio por donde me vas a llevar, donde vas a ser ensanchado ese territorio, por donde tú me vas a llevar, yo quiero que estés siempre conmigo y que me guardes del maligno para poder realizar todo lo que he propuesto.
O sea que en Jabes había visión y había propósito. Era un hombre que había sufrido mucho. Era un hombre que quizás, como decía en el programa anterior, a lo mejor tenía una deficiencia física, algún problema de salud. No de salud directamente, sino que haya nacido con alguna deformidad. Haya nacido tal vez con un problema de una pierna, un pie, una mano. No sé cuál sería su problema. Pero la cosa es que él se propuso, cuando conoce al Dios verdadero de Israel, él se propuso tener un cambio de vida. Él dijo, no voy a continuar siendo el mismo hombre, no voy a continuar siendo lo mismo como los demás y que me vean mal, sino que de aquí en adelante me levanto. Y tuvo esa comunión con el Dios verdadero, con el Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra, aquel que cuando ve que el hombre se humilla ante él y reconoce que necesita solamente de él, el Señor tiene sus oídos, dice, atentos al que se ha humillado ante su presencia, sus ojos puestos en él y listos para extender su mano también, como lo hizo con Jabes, porque Dios le otorgó lo que Jabes pidió. Ahora a mí me llamaba mucho la atención cuando estoy viendo esto, porque esto es algo hermoso y algo precioso. Directamente yo reconozco que en esta oración de Jabes y este personaje llamado Jabes, para mí me da a conocer que está hablando acerca de la iglesia, ya que el profeta Isaías había, como dicen, profetizado ciertos acontecimientos acerca del Mesías y lo que se iba a hacer. Y yo quiero que tomemos en cuenta que esta segunda petición en la oración de Jabes, en donde dice, y ensanchara mi territorio, quería que su territorio fuera extendido, como quien dice, no quedarse en el mismo lugar donde estaba. Y yo creo que esto era también con un propósito de Dios para dar a conocer a la iglesia. Y me viene a la mente en este momento un pequeño recordatorio cuando el Señor había enviado a los discípulos que se convirtieron en apóstoles después de la partida de mi Señor Jesús. Antes de irse, mi Señor Jesús les dice a los apóstoles, me seréis testigos, les dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Les estaba diciendo el Señor, no se me van a quedar aquí, tienen que salir de este lugar, tienen que llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a millares de personas por todas partes. Pero en muchas ocasiones el ser humano se queda estancado. El ser humano no da un paso hacia adelante, sino que siente la comodidad del lugar donde se encuentra. Y déjame decirte que tuvo que haber una persecución en aquel tiempo para que los apóstoles empezaran a dispersarse, para que los apóstoles empezaran a huir. Y a medida que estaban huyendo de los lugares donde iban llegando, iban llevando las buenas nuevas de salvación. El Señor había sido claro, que le había dicho, me seréis testigos en todos los confines de la tierra, en todas partes seréis testigos. ¿Y iban a ser testigos de qué? De que el Señor Jesús había muerto y había resucitado y que todo lo que les había dicho se había llevado a cabo. Porque en ciertas ocasiones el Señor Jesús decía, estas cosas os digo ahora para que cuando sucedan, ustedes crean. Y ya ellos habían visto que el Señor Jesucristo había resucitado, se les aparece después de resucitado y ellos agarran nueva fuerza porque el Señor Jesús les dice, paz a vosotros, para restaurar los ánimos de ellos, para restaurar las fuerzas de ellos, la valentía en ellos, porque estaban acobardados. Y se recordaron después todo lo que el Señor les había dicho antes. Por eso mi Señor les dice, me seréis testigos en todos los confines de la tierra. Van a ir por todas partes. Pero ellos se habían quedado en un solo lugar. Y fue necesario que viniera una persecución para que ellos pudieran cumplir con aquellos que el Señor les había mandado hacer. Ahora cuando Jabes está en esta oración y en esta petición donde pide una bendición grande y luego dice, para que también te pido poderme ensanchar, dice, extenderme. Y déjame decirte que ese era el propósito de Dios cuando permite que este hombre llamado Jabes, que yo estoy seguro 100% que no era del pueblo de Israel, y aparece en la genealogía de la tribu de Judá. Mientras está corriendo la genealogía, dando a conocer los nombres, de dónde depende uno, del otro, llega un momento en que se detiene en el versículo 9 y el versículo 10 para dar a conocer a un hombre con una madre y con una familia que no conocían al Dios verdadero, que eran idólatras en aquel tiempo. Todas las naciones eran idólatras. ¿Por qué no decirlo? Que Jabes y su madre y sus parientes todos eran idólatras. Pero él había conocido al Dios verdadero, había conocido al Dios de Israel. Por eso dice en el versículo 10 que Jabes invocó al Dios de Israel.
Él ha de haber dicho: yo quiero ser parte de este pueblo de Israel. Yo quiero que Dios me adopte como un hijo. Porque no sé si tenía hijo. Perdón, no sé si tenía padre. No sé cuánto tiempo fue humillado, cuánto tiempo padeció, pero llegó el momento en que se determinó: hasta aquí nomás. Y él pedía esa bendición y pedía extenderse también. Y qué precioso es que los discípulos, los apóstoles, cuando comienzan a llevar las buenas nuevas de salvación, el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Jabes había pedido: Señor, que tu mano esté conmigo. Qué precioso. La presencia del Espíritu Santo conduciéndolos y llevándolos a extenderse para que las buenas nuevas de salvación llegaran a millares de personas. Y otra cosa que pidió: y guárdame del mal, líbrame del maligno. Los apóstoles estaban siendo guardados por el maligno también, para que aquella obra que se había comenzado no se quedara a media. Aquella obra que había comenzado prosiguiera hasta el final. Qué preciosa es la oración que hace Jabes. No sé cuánto tiempo lo haya hecho. No sé si fue la primera, segunda o tercera vez que lo hizo. Pero Dios vio a aquel hombre y vio aquel corazón, aquella persona humillada ante su presencia, reconociendo al Dios verdadero y que necesitaba solamente de él. 4 cosas pidió Jabes: una bendición grande, maravillosa y preciosa. La segunda, extender su territorio. La tercera, que Dios estuviera con él. Y la cuarta, que lo guardara de todo mal. La misma oración que enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Las cosas que pidió Jabes la estaban pidiendo, el Señor se las estaba dando en oración a los discípulos. Es precioso ver cómo Dios obra a través de los tiempos. Es precioso ver cómo Dios tiene todo bajo control y todo lo tiene planificado, de tal manera que todo se va cumpliendo exactamente tal como Él lo dijo. Ahora me gustaría que por favor me acompañaras a Isaías capítulo 54. En Isaías capítulo 54, para ver confirmación acerca de lo que había pedido Jabes, de ensanchar el territorio. Y viene en Isaías 54, donde el profeta dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, dice, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Y viene el versículo 2 en donde aclara y dice: ensancha el lugar de tu tienda, ensánchalo, extiéndelo, que no se quede reducido, ensánchalo, extiéndelo. Y dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas. Y cuando dice no escatimes, en otras versiones dice no seas escasa. Cuando dice no seas escasa, en otras versiones como de la Reina Valera, menciona y dice no seas escasa. Le dice a la iglesia, no seas tacaña. O sea, lleva estas buenas nuevas de salvación, lleva esta bendición a multitudes. No te quedes ahí encerrada en 4 paredes, tienes que salir y extenderte. Y luego de hacer el llamado dice: extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes o no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga las cuerdas y refuerzas tus estacas, le dice. Nosotros sabemos que estamos fundamentados en la roca, y esa roca se llama Jesucristo, en la roca en la cual todo edificio tiene que ser construido, edificado. Ahora el Señor dice: y refuerza tus estacas, pero extiéndete. Ensancha el lugar, ensancha el territorio. Y digo yo: Señor, gracias te doy, porque aquí viene un tipo de exhortación, un llamado para la iglesia de hoy en día en diferentes partes del mundo. ¿A qué no podemos estar encerrados en 4 paredes? Es necesario que esa bendición que tengamos o tenemos, no la estemos comiendo solamente nosotros. Tenemos que disfrutarla al compartir con los demás. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y yo creo que el Señor sigue hablando. El Señor nos exhorta a través de su palabra. Y nos dice: extiende, extiéndete, ensancha, ensánchate en el territorio. No te quedes estancado, no te quedes, iglesia, en donde te has quedado. Hay muchas necesidades, hay mucha gente que todavía necesita del amor de Dios, de la misericordia de Dios.
Y se necesita que vayamos a las calles, se necesita que le hablemos a la gente necesitada. Orábamos al principio por Eva. Antes de casarse era de apellido Ramírez, no sé qué apellido sea ahora. Es una mujer que está necesitada, su familia está necesitada. Y se necesita que haya un pueblo de Dios orando, intercediendo por las almas que están perdidas todavía, que no conocen al Dios verdadero, como Jabes, que no conocía al Dios verdadero. Se necesita llevar ese mensaje, se necesita llevar esa palabra. En los hospitales hay mucha gente necesitada, en las cárceles hay mucha gente necesitada, en las calles encontramos mucha gente necesitada. En muchas ocasiones a los que menos se les predica son a los que no tienen casa, son a los que viven en la calle, son a los más necesitados, de los cuales a veces nosotros parece que los discriminamos porque no nos podemos acercar a ellos por la condición en que están. Y en muchas ocasiones tal vez habrán personas que piensen y digan, ¿qué es lo que éste puede dar? ¿O qué es lo que esta persona puede dar en la condición que está? Porque a veces esperamos recompensa, a veces queremos nosotros llevar el evangelio, la palabra de Dios, a donde creemos que nos puede convenir y tenemos beneficios. Y no es eso lo que el Señor Jesús dijo. No es eso el plan de Dios directamente. No son esos los planes de Dios. La salvación y las buenas noticias es para llevarlas a todos, sin importar su situación, como dicen, económica, sin importar su grado de cultura o no sé, de educación, lo que sea. Yo creo que ese evangelio, las buenas nuevas de salvación, tienen que llegar a millares de personas, no importa en la condición que se encuentren, porque el Señor claramente habló y dijo, no he venido a buscar a los justos, no he venido a buscar a los sanos, vine por los pecadores, vine por los enfermos, dijo el Señor Jesús. Y a eso es donde el Señor mandó a los apóstoles, a eso los mandó. Cuando nosotros vemos la trayectoria de nuestro Señor Jesús, levantando muertos, sanando leprosos, paralíticos, personas que estaban en la peor condición de pobreza, el Señor extendió su mano de misericordia a favor de aquellos necesitados. ¿Y acaso no es eso lo que nosotros deberíamos de hacer? ¿Acaso no es lo que nosotros deberíamos de hacer? Es bonito gozarse en la presencia del Señor, es bonito alabar y adorar a Dios, danzar también es bonito, todo es bonito. Y también nos gozamos en la presencia de Dios cuando estamos en los servicios. ¿Pero qué? ¿Cuándo vamos a hacer el trabajo afuera? ¿Cuándo vamos a compartir con aquellos necesitados? ¿Cuándo será? Me gustaría que me acompañaras también por un momento al capítulo 52, aquí mismo de Isaías. Capítulo 52 de Isaías, en el versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes, dice, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Oh, qué precioso es, porque esos hermosos pasos eran los que estaba dando sobre los montes mi amado Señor Jesucristo, llevando las buenas nuevas de salvación a todos los necesitados. Acompáñame a Galatas. Dicen que Gálatas, y yo digo Galatas. Galatas capítulo 3. Acompáñame por favor a Galatas capítulo 3. Versículo 24 al 29, donde le damos lectura que el apóstol Pablo estaba haciendo mención y decía, de manera que la ley ha venido a ser puesto a nosotros, dice, como un ayo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, dice, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados, dice, en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y aquí hace una mención y aclaración al Señor Jesús, donde dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. El Señor Jesús, cuando habló a Abraham y le hizo la promesa, le dijo, cuenta la arena. Dijo Abraham, no la puedo contar, Señor. Cuenta las estrellas, menos las puedo contar. Así será tu descendencia, le dijo. Así será tu descendencia. Y ahora el apóstol Pablo está haciendo mención de esto. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia, dice, de Abraham, heredero según la promesa. Qué bendición tan grande. Y ahora cuando vemos en Galatas aquí capítulo 4 y versículo 27,
donde el apóstol Pablo, hablando a los Galatas, les dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibe, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Vosotros sois hijos de la promesa. Pero le dice, regocíjate, oh estéril, regocíjate. Y le dice, regocíjate, oh estéril, porque más son, dice, los hijos de la desolada que la que tiene marido. Qué precioso lo que está diciendo aquí. Y cuando nosotros nos vamos una vez más a Isaías capítulo 54, acompáñame una vez más a Isaías capítulo 54. Entonces el Señor está hablando acerca de ensancharse, en donde dice, ensancha el lugar de tu tienda y extiende las cortinas de tus moradas y no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué estaba diciendo el Señor que se hiciera todo esto? Porque había un cumplimiento en su palabra cuando estaba diciendo en el capítulo 3 de Galatas, verso 29, y soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y hasta el día de hoy se sigue predicando el evangelio. Muchas almas se siguen convirtiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros podemos decir, Señor, gracias te damos por esa misericordia, ese amor que has tenido para con nosotros. Que a través de aquel día cuando tú llegaste y comenzaste a hacer aquella obra de traer las buenas nuevas de salvación y preparaste a 12 apóstoles para que continuaran esta preciosa obra y fueron perseguidos porque tenían que salir y ser testigos tuyos en Jerusalén, Samaria, Judea y en todos los confines de la tierra. Gracias te doy, Padre, por esa bendición. Y lo que quiero terminar con esto en Lucas, en el Evangelio según el hermano Lucas, capítulo 4. Si me acompaña el Evangelio con este versículo, quiero terminar. De Lucas, capítulo 4, en el versículo 18, en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar, dice, el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El verso 21 dice, mi Señor Jesús, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Y cuál era la escritura que se estaba cumpliendo en ese momento, en ese día? La escritura de una profecía que el profeta Isaías había dado en el capítulo 61. En el capítulo 61, versículo 1. Levántate, 61, en donde el Señor ya se había profetizado y dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Esa profecía el Señor Jesús dijo, hoy se ha cumplido, dijo el Señor Jesús. Amados amigos y hermanos televidentes, en este día le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Le damos gracias a Dios por sus misericordias. Le damos a Dios las gracias por su Hijo amado que envió para que viniera a morir en una cruz del Calvario, a derramar toda su preciosa sangre con aquel propósito de salvarlos y de que no fuéramos a condenación eterna. Ese sacrificio se llevó a cabo y por eso le damos gracias a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que ministre cada vida en esta preciosa tarde, mañana o noche. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Mi alma te alaba, Señor. Y quiero en esta preciosa noche recordarles que todos los días lunes estamos saliendo de 10 a 10 y media. 10 a 10 y media de la noche. Y el propósito de salir en los programas de televisión es porque hay muchas personas que no están muy habilitadas en sus celulares. Muchas personas que no hacen uso de sus celulares para escuchar un mensaje, para oír las buenas noticias de salvación.
Y en muchas ocasiones hay personas que también están enfermas, que no pueden asistir a una congregación, a una iglesia, por motivos de que están teniendo problemas de salud. Y qué precioso es que nosotros podamos llegar a sus hogares, que nosotros podamos llegar a la intimidad de su casa, a la sala de su casa, a la recámara donde tal vez se puede encontrar postrada la persona. Hemos tenido testimonios en estos tiempos en los cuales personas que han rogado y nos han llamado diciendo, quiero reconciliar con el Señor. Y nos han dado a conocer su situación en que se encuentran de enfermedad. Y a veces han habido muchas personas que han llamado también diciendo, ¿dónde me recomienda? ¿En qué lugar vive? Le preguntamos. Y ya cuando nos dicen su ubicación, procuramos nosotros enviarlas a alguna congregación, a alguna iglesia con algún pastor tal vez conocido. Y por eso es que nosotros estamos saliendo al aire con ese propósito, hacemos el esfuerzo para poder alcanzar a aquellas almas necesitadas, aquellas personas que no pueden congregarse por X motivo, aquellas personas que necesitan recibir de ese pan, necesitan de ese alimento. Claro que la mayoría de gente ahora parece la enfermedad que les pegaba antes a las señoras, que era la celulitis que llamaban, pero ahora parece que la celulitis es una enfermedad ya como un virus que le pega a los niños, a los jóvenes y a todas las edades. Pero no, déjame decirte, no toda la gente utiliza un celular, no toda la gente puede hacer uso del celular como muchos lo hacen. Y esas personas dependen a veces en sus hogares de ver una programación en la cual pueden alimentar su espíritu. Por eso en esta preciosa noche le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno y ha permitido que estemos en este lugar para alabar y adorar su nombre y para poder expresar todo aquello que el Señor quiere llevar para ministrar tu espíritu y tu alma. En esta noche estamos agradecidos con el Señor porque Dios es bueno y le damos la gloria, la honra al que vive y que reina por los siglos de los siglos. En esta preciosa noche, o tarde o mañana, no sé en el lugar que estés viendo la programación, solamente me resta decirte que deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo de Dios, con una palabra que llegue, ministre tu vida y que tu vida a partir de este día tenga un cambio, porque ese es el propósito, ir siendo transformados en el espíritu de nuestra mente, en esa renovación preciosa. La paz del Señor Jesucristo sea en tu vida y gracias le damos al Señor por esta bendición que nos ha permitido. Shalom, shalom y hasta el lunes a las 10 de la noche.